Llegamos al tercer capítulo de Acento Neutro, Mávico y Mota. Tercer capítulo ya, por supuesto siempre por las pantallas de Paraguay TV. El sumario del programa de hoy nos lleva a Ricardo Flecha. En una amena charla nos cuenta un montón de cosas, habla de temas de la realidad, tuvo tiempo incluso de pegarle un palo al reggaetón y nos habló también de muchas cosas más. Por otro lado, un material imperdible, un mini documental sobre Emiliano R. Fernández. Hablan sus descendientes, hablan estudiosos acerca de su biografía y su vida. Imperdible realmente el material. Algo también del guaraní, su historia, hablamos de nuestra moneda, cómo nace y cómo va evolucionando un poco. Un breve material sobre eso. También hablamos de una isla, la más remota en el planeta Tierra. Por supuesto, nos vamos a Marte, ya. Bueno, la más remota en nuestro planeta que tiene presencia humana. Vamos a hablar de eso también. Y por supuesto, cerramos con buena música. Señor director, como siempre, dele play. Infoprop EAS. Consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop. Soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yégueros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Emiliano R. Fernández, el mariscal de las letras. Nació en Ibisunú, Guarambaré, el 8 de agosto de 1894 y a partir de allí solo deslumbró con su descollante talento para las letras. Autor de las poesías épicas y románticas más fascinantes del cancionero paraguayo, combatió en la Guerra del Chaco y fue un bohemio implacable. Se trata de Emiliano Fernández Rivarola, según los documentos oficiales, pero para nosotros es Emiliano R. Fernández. En el año 1982, Ezequiel González Alsina hizo un trabajo de investigación por casi 20 años y concluyó una noche y nos invitó a su casa y nos dijo que Emiliano R. Fernández fue un adelantado de la época. Porque según su investigación del doctor Ezequiel González Alsina, Emiliano R. Fernández para adquirir esa inteligencia que tiene, tenía que haber estudiado por lo mínimo 55 años. Y él falleció a los 55 años. A esa conclusión llegó el profesor doctor Ezequiel González Alsina. Es hijo de un héroe de la Guerra Grande, de don Silvestre Fernández, sobreviviente de la batalla de Acostaño, ¿verdad? Por eso es y siempre fue seguramente el patriotismo que infundaba Emiliano, porque la sangre no es agua, ¿verdad? Entonces, como hijo de un sobreviviente de la trágica guerra de la Triple Alianza, también él heredó esa fase de patriotismo que era enfermizo. Emiliano R. Fernández fue un poeta popular y yo a eso le agregaría que fue un genio. ¿Quién es un genio según mi concepto?
aquel que como todos recibe la misma educación, vive en el mismo ambiente, en el mismo barrio, en la misma compañía, en la misma ciudad, en el mismo país y sobresale por encima de todos sus compatriotas. Emiliano no era de formación académica, hasta el cuarto, hasta el quinto grado hizo, pero fue lo suficiente como para que él emprendiera vuelo y un vuelo muy alto en su tarea poética. Decía que es un genio porque él, con ese escaso bagaje de la educación formal, pudo acopiar una serie de conocimientos y sobre todo de vivencias que fue volcando en sus poemas, unos 2000 aproximadamente, a lo largo de su vida. Su paso por la Guerra del Chaco, cómo fue evolucionando su poesía y quién fue su mayor influencia. Bueno, para Emiliano escribir un poema era casi como respirar. El don que tenía era casi sobrehumano. Sostengo que Emiliano R. Fernández es un extraterrestre. ¿Por qué dije eso? Por las cualidades, por la inteligencia que él trajo de donde, no sé cómo te iba a decir, de dónde venimos, todos los simples mortales. Él ya vino con esa inteligencia, con esa capacidad, con ese valor cultural muy grande que no le costaba hacer, en 10 minutos no le llevaba a hacer un verso de 9, 10 o 12 estrofas, ¿verdad? Y eran poesías perfectas. Entonces yo en uno de los artículos dije que Emiliano R. Fernández es un extraterrestre. Esa es que no es de esta, no, la inteligencia y la cultura que él tenía no era para la época nuestra de aquellos tiempos en que él vino a la vida. Con un estudio de 5 o 6 años de escuela nada más, no podés aprender todas esas cosas que él imprimió durante su vida. Yo creo que al principio escribe solo poemas, pero después del 20, finales del 20, 30, en la década del 30, él escribe ya pensando en la música, porque él tenía sus poemas en su bolsillo, en su cuaderno, y cuando le encontraba a un compositor, a Félix Pérez Cardoso, a Emilio Bobadilla Cáceres y a otros, les decía, emo música, mina se coche obra. Y así fue acumulando una serie de obras musicalizadas que, como digo, trascienden sobre todo por ese acompañamiento que tienen los poemas al tener melodías. Acordate que en 1900, un poco antes y un poco después, Rubén Darío Nicaragua crea una escuela que después se va a transmitir a España, se va a transmitir a toda América y llegado también a Paraguay. Manuel Ortiz Guerrero es uno de sus representantes principales, pero todos los poetas de la época bebieron de alguna manera esa terminología. Transportes Samira, el mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Dueño de una voz y un talento realmente privilegiados, accedió a hablar con nosotros con acento neutro. Es ex integrante del mítico terceto Ñamandú. Ricardo Flecha nos habló de sus anhelos, sus deseos, sus luchas y también tuvo tiempo, por supuesto, para reflexiones y críticas. Bueno, Ricardo Flecha es un paraguayo que nació en el año 1961. Hija mía, mi amor. Desde pequeño abrazó la música en el tiempo de la escuela parroquial San Antonio, del barrio San Antonio, que está cerca del Palacio de Justicia.
Bueno, ahí me crié, ahí por Parque Carlos Antonio López, el Oratorio de San Luis, toda esa zona alta del barrio que se llama San Antonio. Supongo que tiene que ver un poco mi papá en ese asunto, porque mi papá era un músico amateur, un amante de la música, tenía una guitarra, tocaba, tenía amigos muy importantes en el campo de la música, ¿verdad? Los hermanos Larramendia, un par de veces se cruzó con José Asunción Flores. Yo tengo un pariente que era músico también, se llamaba Aníbal Lovera, que era el primo hermano de mi mamá. O sea, la música siempre estuvo presente en mi casa. De hecho, mi hermano Atilio era un gran consumidor de música paraguaya y también compraba los discos de música paraguaya. Y compraba los discos de música de lo que estaba en aquel entonces de moda. Estoy hablando de la década finales del 60, principios del 70. Yo realmente subí por primera vez a un escenario en la Escuela San Antonio en el año 1968, cuando tenía 8 años, y cantando una canción de los Beatles, que era Hey Jude, una versión en español, y cantando algunas canciones que tenían que ver con los cantantes de época, Palito Ortega, Leo Dan y compañía. Bueno, así yo empecé con la música. Hasta que en el año 1973 mi hermano compra el disco que realmente me cambió la vida, que fue el disco de Vocal 2, con canciones como Tetahuasa Pucay, como Panambiverá, como Arribeño Erezaú, un proyecto del grupo Vocal 2 con la dirección musical de Oscar Cardoso Ocampo. Te marco esta fecha y te marco los años que yo tenía, porque después, prácticamente de 20 años después, el azar hizo que Oscar Cardoso Ocampo se cruce también en mi camino, y a partir de ahí juntos grabamos 2 discos, hicimos espectáculos en Paraguay, hicimos espectáculos en la Argentina. O sea, tiene mucho que ver también en mi mundo musical. Mi primer profesor de guitarra, que fue Emilio Bobadilla Cáceres, me crucé, mi primer trabajo fue en La Pal, y mi compañerito de trabajo en aquel entonces era Diosnel Chase, con quien también crucé canciones, música. Y creo que en el año 82-83, cuando yo integro el grupo Juglares, fue también importante para mí el relacionamiento que tuvo el grupo Juglares. Yo era integrante del grupo Juglares con el maestro Agustín Barbosa. Creo que más o menos eso es fue más o menos, rápidamente te estoy diciendo, el derrotero mío en el campo de la música, y muy fuertemente ligada a algunos íconos de la música paraguaya, como te dije, ¿verdad? Barbosa, los hermanos Larramendia, Emilio Bobadilla Cáceres, que terminaron impactando profundamente en mí y en lo que yo pensaba y lo que yo quería, que era la música. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi Segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Su paso por la guerra del Chaco, su legado
Y las verdades y mitos alrededor de sus poemas son también parada obligatoria. Y lo que él nos deja es un legado muy importante de la poesía. De esos 2000 poemas, aproximadamente 800 a 1000 están musicalizados, de modo que su poesía vuela a través de la música, nos sigue acompañando y sobre todo en dos vertientes que son fundamentales. Por un lado, los poemas de amor y por otro lado, los poemas de índole bélico, referidos a la guerra del 70 por un lado y referidos a la guerra del Chaco, donde él estuvo como combatiente. Y a la guerra del Chaco decía: se voy ve a Yuhagüeya, voy ve a Jayeg. Antes del comienzo de la guerra, él ya estaba camino al Chaco, y cuando termina la guerra en 1935, en junio, y nos dice él, bueno, ni afirma que la paz, que río para Pitipebé, que talañane frontera, nada. Él ya no miraba el pasado, sino miraba el futuro. Ña cambia que ñan de fusil, ñan de mortero, ñan de ametralladora, por pala asada, trabajo, y vamos a devolver otra vez el esplendor a nuestra patria. Así era Emiliano. Como soldado, 3 años luchó en la contienda, fue herido 2 veces y ni bien ascendió en combate, ni bien se recuperó y se fue otra vez a pelear. Y no es que, como se dice, se fue a cantar ni a hacer poesía. Él era el jefe de la ametralladora. Él estaba enfrente de los combates ahí y de la batalla. Él no era con su guitarra que se iba a pelear, no. Con ametralladora están los informes del Ministerio de Defensa de la época. Emiliano R. Fernández es el único, voy a decir, porque tengo también el fanatismo sobre mi abuelo. Es el único que en época de paz pregonaba la paz. En época de guerra pregonaba la defensa de nuestro territorio nacional. Y para mí eso es Emiliano R. Fernández. Un soldado de la paz. Está bien que para las nuevas generaciones se pueda seguir transmitiendo ese mensaje para que conozcan. No es incitar a la guerra, sino relatos que sucedieron y que fueron reales y bueno, que a mí me tocan de cerca por ser bisnieta de Emiliano. Oda Pasional escribe también en la zona de Pedro Juan Caballero y le dedica a una tal Isailda Márquez. El novio de ella vino y le pidió, por encargo, él escribió eso, y le preguntó al joven si cómo era ella, dónde vivía, y vivía en una fazenda del Brasil, trabajaba en Campanario, en una localidad ahí no cercana a la frontera, y estaba allí la joven. Por eso dice Florcita de Horizonte, no es el horizonte físico, sino es la fazenda, la hacienda, la estancia Horizonte, y a ella le dedica y usa esa terminología que es muy propia de la poesía modernista. Pedro Juan Caballero le hicimos un reportaje a Isailda Márquez, Isailda Márquez, a la musa inspiradora de Oda Pasional, ¿verdad? Y nos contó la historia cómo Emiliano le hizo la música. Pero Emiliano le escribió porque su amigo Carlos Rojas le pidió. Le dijo Emiliano, Yapomina, no le puedo decir nada yo porque es la dueña de la estancia y yo soy el administrador. Y necesito decirle lo que siento. Yapomina, porque decía su pedo, y Emiliano le hizo. Y aquí está la letra de Oda Pasional, puño y letra de Emiliano, y la familia, los nietos y el hijo de Isailda Márquez. Y aquí mismo dice la primera línea, que es
de parte de Carlos Rojas, ¿verdad? Por pedido de Carlos Rojas. Ese es con respecto a otro poema que se llama La página rota. Habían dicho de él, criticándole, que no usaba términos y que él no era capaz de escribir un poema completo en castellano. Y allí fue donde él expandió toda su sabiduría para escribir un poema. Y también poesía social. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop. Soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Yo creo que el arte es un hecho social, ¿verdad? Yo particularmente soy un artista que trata de ser cronista de su tiempo, ¿verdad? Básicamente canto las cosas que a mí me conmueven, canto las cosas que veo que pasa a la gente, y yo creo que el artista, mi ideal de artista es aquel artista que se compromete con una realidad, que opina, que habla sobre una realidad, sin, por supuesto, dejar de lado la belleza, la creación. A mí me queda fuerte un pensamiento de Albert Camus, que fue Premio Nobel de Literatura, en uno de los más jóvenes de los 42 años, y que marca un poco lo que yo creo que tiene que ser un artista, que decía, todos aquellos que luchan por la libertad también lo hacen por la belleza. Y cuando hablamos de libertad en su amplio sentido, la libertad de crear, las libertades políticas, ¿verdad? Uno tiene derecho a expresar lo que siente y de alguna manera uno tiene un compromiso, porque cuando uno sube al escenario tiene que ser lo suficientemente responsable para decir lo que uno siente y para decir lo que uno tiene que decir. Yo no concibo el arte sin un compromiso, ¿verdad? Porque creo que la música puede servir como vehículo de un pensamiento, de una quimera, de una utopía, de lo que uno piensa y de lo que uno cree. Básicamente creo que por eso también empezó mi amor por José Asunción Flores, que era una persona también que tenía esos mismos conceptos, ¿verdad? El hecho de que yo también creo, como Flores y muchos otros, que se puede construir un mundo mejor haciendo música, y más allá de que el arte pueda darte respuestas a muchas cosas, yo creo que es al revés. El arte lo que hace es abrirte más interrogantes, ponerte en el campo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar situaciones de la vida diaria? Me queda también, ahora que estamos hablando, una frase de Picasso, que decía que el arte no es verdad, sino mentira, que nos hace ver la realidad. Yo creo que el artista esa es la labor del artista. Uno cuando sube al escenario, a veces cuando ve una obra de teatro, están simulando una realidad, simulando algo que en realidad está pasando, y uno se identifica con eso. Y yo quiero que mucha gente se identifique también con las canciones que yo hago, porque de alguna manera puede ser mi sentir como puede ser el sentir de una comunidad o la forma en que uno ve la vida. Me parece que el arte tiene que tener una dirección. Vos tenés que estar comprometido con el arte. Vos sabés que a veces se piensa que estar comprometido con el arte quiere decir que vos estás comprometido con algún partido político. No, vos estás comprometido con el arte. Vos sos artista y vos tenés cosas que decir y tenés que ser responsable, ¿verdad? Cuando subís a un escenario tenés que saber que lo que estás diciendo puede impactar en la gente, negativa o positivamente. Entonces hay que ser responsable en lo que uno va a cantar y en lo que uno va a decir, en lo que uno va a expresar. El compromiso es con la sociedad. Con la sociedad. Un poco romántico con el pueblo. Con la gente, no sí. Con un sector. No con un sector. Uno puede tener posiciones políticas. De hecho, uno puede adscribir a una ideología, pero el compromiso
es justamente de ser honesto. Es plantear, porque finalmente lo que vos decís y lo que vos haces o lo que vos cantás tiene que ver con tu forma de pensar. Y hay que tener en cuenta la corriente mundial, esa corriente que parece que quiere que todo se unifique, que todos pensemos igual, ¿verdad? Uno entra a un shopping acá en Paraguay y no sabe si está en Paraguay, si está en Colombia, si está... O sea, hay una intención de perder identidad, y cuando uno pierde identidad pierde soberanía, y al perder soberanía se pierde todo. Por eso creo que nosotros tenemos que apegarnos a varios rasgos culturales que nos hacen especiales, como el caso del idioma guaraní, como el caso de la guarania, por ejemplo, ¿verdad? Que ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Yo creo que yo cuando me presento en un lugar, en cualquier parte del mundo, me presento como paraguayo, pero también me presento como latinoamericano. Soy de esta parte del continente, con una característica, con una forma de ver el mundo diferente. Tristán da Cunha, un enigma en el Atlántico. Algunos materiales geográficos lo designan como el punto más remoto del planeta con presencia humana. Unas 260 personas habitan este archipiélago ubicado en el Atlántico Sur. La isla de Santa Elena es el otro lugar habitado más cercano. Así bien entre comillas lo de cercano, pues está a 2.100 kilómetros, mientras que Sudáfrica está a 2.800 y Brasil a más de 3.500. No cuenta con aeropuerto, así que la única manera de llegar es a través de embarcaciones. Pasan cruceros por la zona, pero existe una embarcación que hace la travesía desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta Edimburgo de los Siete Mares, que es el nombre de la isla habitada del mencionado archipiélago. Es complicado conseguir un boleto y de lograrlo, la estadía mínima es de casi un mes, que es el tiempo que se demora la embarcación en completar su recorrido y volver por sus pasajeros. Es territorio británico y cuenta hasta con una fuerza policial que, como se conocen todos, eso sí, tiene muy poco trabajo. Agricultura, un poco de ganadería y por supuesto la pesca son las principales actividades de los pobladores de Tristán da Cunha. Yo creo que el arte es un hecho social, ¿verdad? Yo particularmente soy un artista que trata de ser cronista de su tiempo, ¿verdad? Básicamente canto las cosas que a mí me conmueven, canto las cosas que veo que pasa a la gente, y yo creo que el artista, mi ideal de artista es aquel artista que se compromete con una realidad, que opina, que habla sobre una realidad, sin, por supuesto, dejar de lado la belleza, la creación. A mí me queda fuerte un pensamiento de Albert Camus, que fue Premio Nobel de Literatura, en uno de los más jóvenes, de los 42 años, y que marca un poco lo que yo creo que tiene que ser un artista, que decía: todos aquellos que luchan por la libertad también lo hacen por la belleza. Y cuando hablamos de libertad en su amplio sentido, la libertad de crear, las libertades políticas, ¿verdad? Uno tiene derecho a expresar lo que siente y de alguna manera uno tiene un compromiso, porque cuando uno sube al escenario tiene que ser lo suficientemente responsable para decir lo que uno siente y para decir lo que uno tiene que decir. Yo no concibo el arte sin un compromiso, ¿verdad? Porque creo que la música puede servir como vehículo de un pensamiento, de una quimera, de una utopía, de lo que uno piensa y de lo que uno cree. Básicamente, creo que por eso también empezó mi amor por José Asunción Flores, que era una persona también
que tenía esos mismos conceptos, ¿verdad? El hecho de yo también creo, como Flores y muchos otros, que se puede construir un mundo mejor haciendo música. Y más allá de que el arte pueda darte respuestas a muchas cosas, yo creo que es al revés. El arte lo que hace es abrirte más interrogantes, ponerte en el campo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar situaciones de la vida diaria? Me queda también, ahora que estamos hablando, una frase de Picasso que decía que el arte no es verdad, sino mentira, que nos hace ver la realidad. Yo creo que el artista esa es la labor del artista. Uno cuando sube al escenario, a veces cuando ve una obra de teatro, están simulando una realidad, simulando algo que en realidad está pasando. Y uno se identifica con eso. Y yo quiero que mucha gente se identifique también con las canciones que yo hago, porque de alguna manera puede ser mi sentir como puede ser el sentir de una comunidad o la forma en que uno ve la vida. Me parece que el arte tiene que tener una dirección. Vos tenés que estar comprometido con el arte. Vos sabés que a veces se piensa que estar comprometido con el arte quiere decir que vos estás comprometido con algún partido político. No, vos estás comprometido con el arte. Vos sos artista y vos tenés cosas que decir y tenés que ser responsable, ¿verdad? Cuando subís a un escenario tenés que saber que lo que estás diciendo puede impactar en la gente, negativa o positivamente. Entonces hay que ser responsable en lo que uno va a cantar y en lo que uno va a decir, en lo que uno va a expresar. El compromiso es con la sociedad. Con la sociedad. Un poco romántico con el pueblo. Con la gente, no sí. Con un sector. No con un sector. Uno puede tener posiciones políticas. De hecho, uno puede adscribir a una ideología, pero el compromiso es justamente ser honesto. Es plantear, porque finalmente lo que vos decís y lo que vos haces o lo que vos cantás tiene que ver con tu forma de pensar. Y hay que tener en cuenta la corriente mundial, esa corriente que parece que quiere que todo se unifique, que todos pensemos igual, ¿verdad? Uno entra a un shopping acá en Paraguay y no sabe si está en Paraguay, si está en Colombia, si está... O sea, hay una intención de perder identidad y cuando uno pierde identidad pierde soberanía y al perder soberanía se pierde todo. Por eso creo que nosotros tenemos que apegarnos a varios rasgos culturales que nos hacen especiales, como el caso del idioma guaraní, como el caso de la guarania, por ejemplo, ¿verdad? Que ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Yo creo que yo cuando me presento en un lugar, en cualquier parte del mundo, me presento como paraguayo, pero también me presento como latinoamericano. Soy de esta parte del continente, con una característica, con una forma de ver el mundo diferente. Sufrimos la imposición de música que no tiene que ver con la realidad. A mí, por ejemplo, el reggaetón me parece un subproducto cultural. Y lo digo con total responsabilidad, o sea, no estoy hablando peyorativamente, me parece que hay gente que hace ese género musical y yo respeto, pero mi opinión es esta, ¿verdad? Yo no creo que el Conejo Malo o otro Daddy Yankee y compañía puedan ofrecernos algo a nosotros, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que trabajar sobre lo que nosotros somos y cuál es la concepción que tenemos nosotros sobre el país que queremos y el mundo en que queremos vivir, ¿verdad? Y eso solamente nosotros. Y parece que hay como música que distrae. Yo no sé ni si se puede llamar música eso, ¿verdad? Que también está en discusión, ¿verdad? Ni siquiera llega a género. No, ni siquiera llega a género. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971 751 595. Transportes Samira.
El guaraní, nuestra plata. Se trata de la moneda más antigua de Sudamérica, por ende, hay que decirlo, ha sido la más estable también. Algunos expertos señalan que la vigencia de la moneda por 8 décadas ha sido reflejo de una política monetaria razonable, más allá del paso de los diferentes gobiernos. En fin, el guaraní fue creado mediante Decreto Ley número 655, el 5 de octubre de 1943, bajo la presidencia de Higinio Morínigo, por lo que está por cumplir 81 años de vigencia. La moneda, no Higinio. Según algunos materiales históricos, la decisión obedeció a la necesidad de afianzar una soberanía monetaria y una estabilidad en materia de política financiera. Hay que recordar que antes de la creación del guaraní, el peso argentino circulaba casi con normalidad en nuestro país, más allá de que la moneda local era el peso paraguayo. En 1944 se presentaron oficialmente los primeros billetes de 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 guaraníes, y eran de diferentes tamaños. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi Segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Y también poesía social. De esa parte no se habla mucho de Emiliano, pero ya popete y poesías era Bamboria Humembu. Imboria Humembu antes o ana rayo. Ricora gregato umba evete aña. Y protestaba por esa injusticia que había en nuestro país. También tenía ese componente su trabajo. También tenía ese componente, porque él mismo había sufrido injusticias y discriminaciones y desdenes y todo eso. Entonces expresaba a través de su poesía aquellas inquietudes sociales que estaban muy vigentes antes de la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco paró todo, pero después volvieron en la década del 40, la Revolución del 47, en fin. Y allí él estaba presto para expresar lo que sentía él mismo y lo que sentía también su comunidad, su pueblo. Único, irrepetible, inmortal. Para mí es una gran responsabilidad y un gran compromiso poder reivindicar la figura de Emiliano R. Fernández en cada escenario que yo vaya, ya sea de los festivales aquí nacionales como también actuaciones internacionales. Uno cuando va afuera se encuentra con la sorpresa de que no solamente están esperando a los artistas paraguayos, que le llevamos un pedacito de nuestra tierra a los compatriotas que están residiendo afuera, sino también esperan ese repertorio emilianoré. Es como que es un himno nacional interpretar canciones de Emiliano, y para mí es un compromiso súper grande, porque no solamente llevo su sangre, llevo el apellido y lo llevo también como bandera en cada escenario. El nacionalismo y el patriotismo, ¿verdad? Que últimamente en nuestros tiempos uno no se detiene a darle la importancia que se merece, ¿verdad? Y yo creo que todos desde nuestro lugar, y más como artistas, deberíamos dar ese mensaje de amar nuestra tierra, amar nuestra patria, nuestras raíces, nuestra historia, abrazar nuestra cultura, que es nuestra identidad, es lo más importante que tenemos. Inmortal. Yo creo que va a perdurar en el tiempo, porque ¿cuál es la poesía? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la pintura que perdura? Aquella que tiene valores que sirven para hoy, sirvieron para ayer y van a servir para el futuro. De los poemas de amor, el amor siempre va a estar vigente, va a cambiar a lo mejor de modalidades, de formas de conectarse, etcétera, ¿no? Pero en esencia el amor va a ser el encuentro de dos personas
de manera cordial y tal vez con algún proyecto de vida en común, pero siempre va a estar vigente. Y Emiliano en esos en los poemas de amor, es uno de los grandes paraguayos, y junto a Agustín Pío Barrios, junto a José Asunción Flores, son los grandes estandartes de la cultura de nuestro país, porque su poesía es la historia de nuestro país. No, Johnson le decía nomás, era su marcante, era uno de la zona que andaba por ahí, argelado, IPTI, y ese le disparó, y él fue al hospital militar, y en el hospital militar le dijeron, bueno, ne irán gorecuera pona Emiliano, no va ley wetarire, la de alta. Pero ya no a veima ya, sente mape, tapeos en no y chupe, tape cuera. Ja, ojo, ja upeo ñembo ahí llega la herida, ja upea ya no cuera veima, upeando cuera veima, ja upea bagui, ojo, pe 1949, pe el 15 de septiembre. Y llegado también a Paraguay. Manuel Ortiz Guerrero es uno de sus representantes principales, pero todos los poetas de la época bebieron de alguna manera esa terminología de vestales, de mirífica, de doncella, etc., ¿no? Una terminología ajena a nuestra cultura, pero que sí se incorporó a través de esa poesía que se volvió universal, la de Rubén Darío. Un poeta singular, un poeta que tuvo múltiples voces y un poeta que sigue perviviendo con nosotros hasta ahora, señal de que su poesía hablaba de cosas perennes para todo ser humano. Ese es un don que la vida da, o si uno quiere, que Dios le otorga a una persona. Pero no es solo que uno tenga el don, sino es que cultive el don, porque y Emiliano con creces usó aquello que recibió de la vida y escribió esos poemas. Él era pura inspiración. Él veía a una mujer, veía el alba o el atardecer o algún amigo, y él escribía un poema. Tenía en la cabeza, tenía a flor de labios, a flor de manos, porque en ese entonces se escribía a mano y él iba llenando cuadernos y cuadernos con sus poemas. Por eso decía yo que es un genio. Él recibe un don y cultiva ese talento. La formación extraescolar que él recibió proviene de amigos suyos. Por ejemplo, el maestro Delfín Chamorro, Juan Emiliano Oleari y otros, porque a veces le decían a Emiliano Orlande poesiánigo y simple tereindo y purú y la término, jamba eiko la término, preguntaba él como si no supiera en Botau. Y le decían, y esa palabra difícil, esas palabras rebuscadas, esas palabras que usa el poeta, porque la concepción del poeta es que usa palabras difíciles y no necesariamente hace falta eso. Entonces, jae oipuru umiñe doye puruiva tapiaite. Hay una canción que se llama Ingratitud, que escribió Pedro Juan Caballero, y dice: Múrice rosa, gala del este son las puntanas. Va, este pane upeva pe múrice rosa. Rosa ya entender, gala de lejos son las puntanas. Va, este pa puntanas. Nei, múrice es un color rojo oscuro. Hay ciertas rosas medio negras. Ja upeva la múrice, que es de un bicho de mar, de un molusco que tiene ese tinte, y ese es el color múrice. Y puntanas son las de Pontapona, que está frente a Pedro Juan Caballero. Le dedicaba a las puntanas, es decir, a las de Pontapona, a las jóvenes, a las que les daba gracias por la acogida que le habían dado en su visita a esa zona. Y estoy hablando en época de la dictadura. Te preocupabas por algo y vos eras zurdo. Te preocupabas por algo y vos eras zurdo, ¿verdad?
Y en realidad, ¿verdad?, la preocupación humana a veces trasciende una cuestión ideológica. Yo estoy preocupado por lo que le pasa a la persona al lado. Y eso también no solamente tiene una connotación social, tiene una connotación hasta religiosa, porque uno de los mandamientos para los que son católicos es, bueno, la puta, tenés que amar a tu prójimo. Si vos no amás a tu prójimo, o sea, ¿para qué te vas a la iglesia para hacer un rito si finalmente vos no estás bien ni con tu familia, ni con tus vecinos, ¿verdad? Mentís, robás, matás, engañás, vendés droga. ¿De qué estamos hablando? Vos podés decir, yo ascribo al cristianismo o yo ascribo al socialismo, pero no seguí las bases. Entonces vos tenés que entender que la gente no es lo que dice, la gente es lo que hace. Porque yo puedo decir las cosas porque el discurso aguanta, pero la praxis de todos los días, el hecho de poder compartir con la gente y con la gente construir un mejor barrio, una mejor ciudad, un mejor país. No hay otra forma. Y yo puedo tener una visión ideológica, vos podés tener otra, y por ahí, en algún momento dado, podemos juntarnos sobre las cosas en las cuales estamos de acuerdo y empujar para que eso salga. Durante muchísimos años tuvimos que nosotros escondernos o correr de la policía porque pensábamos, solamente por el hecho de pensar diferente. Y hoy no creas que es lo mismo. Hoy hay xenofobia, hay homofobia, ¿verdad? Hay gente que odia a los que tienen elecciones sexuales diferentes, ¿verdad? Se mimetizó. Sí, el odio es, exacto, el odio ahora es para todo lo que sea diferente. Y lo que nosotros no necesitamos que el mundo explote. Nosotros necesitamos entender el mundo que nos toca vivir. Y el mundo que nos toca vivir es este. Y tenemos que entender lo que éramos, lo que somos y tratar de entenderle a nuestros hijos que están viniendo con otra cabeza, encima con la tecnología full. Creo yo que es muy importante que tengamos en cuenta eso y seamos responsables a la hora de pensar y de exponer lo que pensamos. Yo quiero un país con inclusión y quiero un país con justicia social y quiero un país de oportunidades para todos. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yégueros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Bueno, de esta manera llegamos al cierre de este tercer capítulo de Acento Neutro. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, en una semana, el próximo miércoles a las 21 horas, siempre por las pantallas de Paraguay TV. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Como siempre, también nos despedimos con buena música. Hasta el próximo miércoles.
de suspiro a seguita xerape. Adiós xev a jagüe, adiós lugar preferido. O el tiempo cumplido, lo que ya boca tuete, da caseira mollepe, el destino se obliga. Angay pájaro jaya, adiós xe para jecue. Adiós xe sombra con mí, adiós soñado lugar. Tal vez momento fatal se separan de jecui, pero durante viví, ya pero moriré. Haré con el verje mi amoroso pensamiento, lo que se llevó algún tiempo. Adiós para que cue. Coche pura heipeji antamombal Paraguay por ande.